una película que te va a dar mucho miedo sin ver un solo monstruo. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es The Lodge, traducida en Latinoamérica como La Cabaña Siniestra. Es el fin de semana de Navidad y un padre viudo con sus hijos se van a ir a una cabaña alejada. La nueva pareja de él y sus hijos se adelantan mientras él termina unas cuestiones laborales en la ciudad. La película está dirigida por la dupla de cineastas austríacos formada por Severin Fiala y Verónica Franz, los cuales hicieron su debut con Good Night Mommy en 2014. Es un thriller psicológico, que si bien es otra historia, tiene similitudes con esta, como dar lugar a una casa aislada, abarcar la relación de padres e hijos y los trastornos psicológicos, enfrentándose con sus propios demonios. Esta película está escrita por sus directores y por Sergio Cassi. La mitad de la cinta tiene un ritmo tranquilo, pero gracias a las escenas de tensión, suspenso y las excelentes actuaciones te mantiene pensando qué es lo que pasa, porque vamos a meternos en un perverso juego psicológico de parte de ella y de los niños. Grace es la única sobreviviente de una secta y a consecuencia de eso tiene problemas psicológicos. A esta situación se le suma el hecho de que los chicos no tienen ganas de estar con ella, se sienten con un profundo dolor por la muerte de su madre y no quieren que nadie venga a reemplazarla. A todo esto te cuento como dato curioso que la protagonista es la nieta de Elvis Presley. Cierro paréntesis. Acá a nuestra protagonista los traumas psicológicos se le hacen más presentes en el Pacífico y helado invierno de fondo sumado a que están atrapados en la cabaña. Y también su mente le juega malas pasadas, acompañadas de una relación de rechazo de parte de los chicos. Es una situación desesperante. A todo esto me pregunto cómo es que están todos solos en el medio de la nada, sin una camioneta, un generador, nada. Qué lugar de mierda. Y si te preguntas cómo es que el padre deja a los chicos al cuidado de una extraña para ellos, es porque él quiere casarse con ella. Y si bien conoce la traumática vida anterior de Grace, piensa que los fantasmas quedaron muy atrás y no tiene mejor idea que organizar un fin de semana para que puedan establecer lazos. Mientras que él vuelve a la ciudad para terminar cuestiones laborales y luego vuelve con ellos a la cabaña, sin saber que en esos 2-3 días se va a ir todo al re carajo. El escenario es claustrofóbico. Tenemos un paisaje horrible, que en verdad es hermoso, pero en este caso es horrible, dadas las circunstancias. Con el contraste entre el inhóspito paisaje nevado exterior, blanco sobre blanco y más blanco que te cega. La luz exterior es más fría de lo normal y contrasta con el interior oscuro, que parece implicar hasta cuestiones sobrenaturales. Estos son elementos fundamentales para la historia, apoyados por la bizarra simbología religiosa que hace que Grace se sienta perseguida, avasallada por ese peso religioso que se conecta con su pasado. El hecho de que ella no ceda a la histeria y que conserve cierta rigidez en su cara y en su cuerpo crea más misterio, pareciera que en cualquier momento va a estallar. Tiene una expresión aturdida, dramática, de constante lucha interna. Todo por culpa de su pasado, pero se suma a la apatía de los chicos que la ven como una intrusa psicópata que intenta reemplazar a su madre. Esto es constantemente incómodo, proporcionando a la película una base de drama antes de que los eventos comiencen a volverse más perturbadores. Me gustó el desenlace, ya que revela lo que realmente estuvo pasando y también establece un debate acerca de las consecuencias de las malas decisiones. Así que espero que la veas y que te deje pensando acerca de las culpas, las responsabilidades y demás cuestiones, pero no voy a decir nada más para no arruinarte el final. Y acá te decimos los dos que nos vemos en el próximo video.